Fraterno de paz y bien para todos aquellos que están conectados por estas redes sociales. Como decía la hermana, un placer, Fray Rafael Maldonado, quien les habla. Soy hermano franciscano de la provincia franciscana de la Santa Fe aquí en Colombia. Soy hermano, por gracia de Dios, de votos perpetuos. Llevo en mi segundo año con los votos perpetuos y he sido convocado a esta reunión fraterna y franciscana para acercarnos a los encuentros de San Francisco. Y en este caso me ha correspondido hablar sobre Francisco y el Evangelio. Para llegar a aportar o acercarnos a este tipo de encuentros, me voy a remitir directamente a los escritos, la vida primera de Chelano, en el numeral 22, que nos hace referencia a este encuentro. Pero cierto día se leía en esta iglesia el evangelio que narra cómo el Señor había enviado a sus discípulos a predicar. Presente allí el Santo de Dios, no comprendió perfectamente las palabras evangélicas. Terminada la misa, pidió humildemente al sacerdote que le explicase el evangelio. Como el sacerdote le fuese explicando todo ordenadamente, al oír Francisco que los discípulos de Cristo no debían poseer ni oro, ni plata, ni dinero, ni llevar para el camino alforja, ni bolsa, ni pan, ni bastón, ni tener calzado, ni dos túnicas, sino predicar el reino de Dios y la penitencia, al instante, saltando de gozo, lleno del Espíritu del Señor, exclamó: esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, esto es lo que en lo más íntimo del corazón anhelo poner en práctica. En alabanza de Cristo y de su siervo Francisco. Amén. Realizando esta pequeña lectura que lo que hace es contextualizarnos acerca de ese momento tan especial que Francisco estaba viviendo, me atreví a hacer unas pequeñas anotaciones para acercarnos a este evento. Si bien Francisco, para llegar a este punto tan fuerte y tan álgido en su vida, tuvieron que pasar muchos acontecimientos de su ser. Bien sabemos, podríamos vislumbrar en pocas palabras lo que o quién era Francisco. Si Francisco era un joven de su época que pensaba en ese instante era compartir con sus amigos, estar de fiesta en fiesta y siempre anhelar algo que le convocaba. Y era, pues, como era una de las familias acomodadas de aquella época, pues no le hacía falta prácticamente nada. Comienza a transcurrir en su vida muchos cambios que le permiten a él tener encuentros. ¿Y por qué lo quiero denominar así con estos encuentros? Para tener muchísima relación con la manera en cómo lo estuvieron abordando en los temas pasados, como lo decía la hermana ahorita. Encuentros, un encuentro esencial y fundamental en Francisco que nos invita a nosotros, y es el siguiente: el encuentro con nosotros mismos. Encontrarnos nosotros mismos en San Francisco significaría encontrarnos con nuestra propia realidad, encontrarnos con nuestro propio contexto y a través de ese contexto ir vislumbrando qué es lo que realmente soy. Eso lo fue comprendiendo San Francisco en ese quién soy y para dónde voy. Ese encuentro consigo mismo lo llevó y lo despertó a animarse, a encontrarse con el otro. Y este otro denominado como el prójimo, con el pobre, con lo que él en algún momento despreció. Esto que despreció en algún momento, encontrándose con el otro y vislumbrando algo trascendente en su ser, que sentía que poco o nada está evolucionando, lo vio
dulce, lo vio encantador, tuvo la posibilidad de encontrarse con el leproso y tanto así de abrazarle y hasta darle un beso. El significado de darle un beso es un significado grandísimo que nosotros hoy por hoy lo podemos identificar. No a cualquier persona le damos un beso, y menos en estos tiempos. Pero significación del encontrarse con el otro, con el prójimo, y este con el mendigo, comparándolo con el mendigo, es la poquedad de lo que somos nosotros. San Francisco fue abriendo un horizonte de su vida. San Francisco fue encontrándose y al encontrarse con el otro, descubrió otra situación que le permitía indagarse, indagarlo y así crecer. Ahora, cuando tiene estos dos encuentros consigo mismo, con el otro, y va vislumbrando otro, otro con O mayúscula, ese otro que denominamos tú y yo como el Evangelio encarnado, como el gran misterio que nosotros llamamos el misterio de la revelación, el misterio de la encarnación, lo llamamos el Evangelio viviente. Tengan muy en cuenta la canción que escuchamos al principio, el evangelio viviente. No solamente, aquí como lo leíamos ahorita, no solamente con la palabra escrita, sino tener la posibilidad de encarnarla. Entonces, para ustedes y a mí, querer vivir, querer contemplar el evangelio, no se nos quedaría o no se nos debería quedar solamente en palabras para afuera. San Francisco comenzó a contemplar en su vida desde un momento de discernimiento, desde un momento supremamente fuerte de oración, porque es necesario simplemente la oración para compenetrarse o decirme o decirnos nosotros mismos como Francisco, realmente encontrarnos con el Evangelio. Es necesario primeramente tener ese acercamiento a la palabra. Esta palabra que me habla de un Dios que se manifiesta en una historia o en muchas historias, porque son muchas historias las que allí aparecen y que nos van mostrando poco a poco la acción de Dios que ha permeado toda esa historia. Ahora, toda esa historia que en el Evangelio, en las Sagradas Escrituras, ese permear de Dios, esa historia, cuánto más vislumbró San Francisco en su vida. San Francisco fue descubriendo poco a poco en ese encuentro constante, vigilante, sentir que su vida estaba totalmente permeada por Dios. Pero él quería descubrir algo más, no solamente que me sienta bañado por ese Dios, sino por qué me baña, para qué me baña, hacia dónde me dirige todo este baño que me da el Señor. Decidió libre y voluntariamente asumir eso. Esto es lo que yo quiero. Ir siempre en búsqueda de, para lo que entendió Francisco, que no debían, que para salir o para predicar no debían ni poseer, no debían poseer nada seguro. La única seguridad debería ser el Evangelio, vivir el Evangelio. Y vivir el Evangelio, entonces, ¿qué significaría? Entonces, ¿cuál sería realmente el encuentro de Francisco con el Evangelio? Es realmente encontrarse con aquel que nos indica el Evangelio. Lo decía el hermano ahorita y nos lo expusieron la vez pasada. Encontrarse realmente con el Cristo doliente, con el Cristo crucificado, pero también con el Cristo resucitado. Francisco entonces concibe el anuncio, este misterio de la encarnación lo concibe como un compromiso existencial. Existencial, ¿por qué?
¿Por qué ha de ser existencial? Porque si yo deseo anunciar, yo debo primero conocer, debo primero interactuar, debo primero concientizarme. Hagamos una comparación ustedes y yo en este momento. Si hemos querido tener relacionarnos con alguien, para relacionarme con alguien, primero tengo que tener esa apertura de saber quién es la persona, cuáles son sus gustos, qué le disgusta, qué le hace llorar, qué le gusta comer, y comenzar a indagar, a preguntar y tener acercamiento, tener una relación, un encuentro. Cuánto más si realmente nos llamamos cristianos, si nos llamamos católicos, cuánto más deberíamos estar en esa permanente conexión o encuentro o reencuentro con aquel que queremos plasmar en nuestra vida y que queremos proclamar. Entonces, si quiero anunciar una palabra, debería yo primero conocerla, interactuar con ella, concientizarme con ella, enamorarme de ella, compenetrarme con ella. Y después de tener toda esta relación, después de tener todo este encuentro, toda esta envoltura, poseemos ya las herramientas entonces para llevarlo a la propia vida, ya que nos hemos nutrido y que estamos en esa permanente nutrición, porque me atrevo a decir que Dios o este encuentro con el Jesús para Francisco y para nosotros es encontrarse con el nunca bastante. Óigalo bien, con el nunca bastante. ¿Y por qué con el nunca bastante? Porque nunca estoy totalmente lleno de Él. Porque si estuviéramos plenamente llenos ya de Dios, mañana entonces no lo necesitaría. Entonces, sería una necesidad constante de seguirme nutriendo, de seguir rumiando, de seguir haciendo discernimiento de mi vida en compenetración con ese evangelio. Todo este trabajo permanente nos llevaría a testimoniarlo. Y creo que bellamente Francisco nos habla de ello, el testimonio de vida, no solamente de palabra, sino que tus obras, tu comportamiento. Francisco lo fue trasluciendo, Francisco lo fue transmitiendo. Su historia de vida nos va hablando y nos sigue hablando. Ahora, nuestra historia de vida, ¿qué tanto habla de un Dios con el que nos hemos querido encontrar? Sería pertinente y tarea, me atrevo a decir tarea, para que estemos nosotros permanentemente en ese encuentro con lo que soy como persona, como humano, como creyente, lo que soy en tanto me relaciono con mi hermano, con el prójimo, con el don que he recibido, y esto que me lleve realmente a encontrarme con el Evangelio. Que el Evangelio sea realmente la convocación compenetrante de un amor puro y verdadero. Mis queridos, este encuentro ha de ser para nosotros fomento de crecimiento espiritual y fraterno, un momento de encontrarme con esa palabra que es realmente una palabra de amor, una palabra apasionada en donde te manifiesta a ti y a mí que hay un Dios vivo y verdadero que nos acompaña hoy, mañana y siempre. Y que a la luz de este hijo de Francisco hacemos esa lectura trascendente de ese Dios, de ese Jesús encarnado, de ese Dios encarnado con nosotros, que nos permite realmente predicar, testimoniar, vivificar. Que sea momento propicio, mis queridos, para realmente estar
en una línea de tensión, que para que esté en tensión siempre tiene que estar un jalón para acá y un jalón para acá, y que esos jalones de la vida estén siempre conectados con ese ser trascendente que llamas Dios y con el jalón tuyo, porque Dios nos da esa voluntad para acercarnos a Él, nos da esa libertad para permanecer en tensión, pero en tensión amorosa. Señor Dios nuestro, que pusiste como fermento en el mundo la fuerza del Evangelio, concédenos que, a pesar de vivir en medio de los afanes temporales, seamos encendidos por el fuego de tu Espíritu, para que, como San Francisco, nos entreguemos sin reservas a la proclamación de tu reino. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los Por siglos. los siglos de los siglos. Amén. Hermano, ahorita también está con nosotros nuestros jóvenes adoradores de aquí del Santuario Eucarístico de Maridías. También permitamos darles la palabra a ellos para que amenicemos con esta canción de alabanza a Jesucristo, a San Francisco de Asís. Jairito, tienes la palabra. Muy buenas noches, hermanita, buenas noches, hermano. Qué gusto conocerlo por este medio. Nosotros es un gusto poder compartir a través de la música este servicio. Ya hemos acompañado en otras ocasiones a las hermanitas. Esperamos seguirlo haciendo y créanos que para nosotros hacer música para Dios es un regalo, es una bendición, y a través de nuestra música, de nuestros instrumentos, lo que queremos es dar un mensaje, y ojalá ese mensaje llegue al corazón de las personas que están conectados en este momento. Entonces vamos a empezar, esperando a su agrado, acompañemos de donde estamos con nuestras palmas. ¿Listo? Alegría toda la tierra, cantar la gloria de su nombre. Aclamamos con alegría toda la tierra, cantar la gloria de su nombre. Con el honor en su alabanza, decida Dios. Buenas sorpresas son sus obras, buenas sorpresas son sus obras, maravillosas son sus obras. Toda la tierra te alabará, toda la tierra canta su nombre. Toda la tierra te alabará, toda la tierra canta su nombre. Toda la tierra canta su nombre. Toda la tierra canta su nombre. Celebremos juntos las maravillas de su grandeza. Bendigamos todos en su presencia. Celebremos juntos las maravillas de su grandeza. Bendigamos todos en su presencia. Porque su poder a todos alcanza. Su palabra llena mi
Toda la tierra te alabará, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra te alabará, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra canta tu nombre. Muchas gracias al grupo Magnífica que nos acompaña en esta noche también. A ustedes mil bendiciones por ese don tan hermoso que el Señor les ha regalado de alabar, de adorar y cantarle al Señor. Le damos nuevamente la palabra a nuestro hermano Rafael Maldonado. Muchas gracias, hermana, y muchas gracias por estos instrumentos que han sido interpretados con la bella voz de nuestro compañero que ha estado aquí conectadísimo. No conocía esta versión de este canto. Toda la tierra te adorará, y eso es una de las grandes invitaciones que nos hace San Francisco de Asís con este encuentro con el Evangelio. Creo que ya después de esta reflexión, lo que nos queda a nosotros, a ustedes y a mí, es contemplar lo siguiente, y es que después de esta tarea de vislumbrar un ser que siente, que somos nosotros, con aquel otro que tenemos también al lado que siente y que lo que hace en la vida es no crear conflictos, o bueno, sí, hay conflictos positivos y negativos, pero que lo que nos permite es acrecentar nuestra fe. Ahora, ¿por qué acrecentar nuestra fe? Porque nos permite trascender en esa relación, trascender realmente en aquello a lo cual hemos sido llamados, y es a vigilar conscientemente de alma, cuerpo y corazón, conscientemente con el Evangelio. Un Evangelio que no solamente es un libro abierto, no es un libro que está dado porque sí, sino que el espíritu con que fue escrito él mismo para enseñarnos, para proclamarnos que hay un Dios vivo y verdadero presente con cada uno de nosotros. Es lo que plenamente vivió Francisco de Asís, es lo que plenamente nos hace sentir y apasionarnos por él, ¿no? Sentir que no necesariamente necesitamos, o a veces lo decimos nosotros, las palabras no alcanzan para expresar lo que realmente siento por esto o por ello. Si por esto y por ello a veces no alcanzo a expresar, ¿cuántas palabras me faltarían en sí para expresar realmente que el Evangelio no son solamente letras, sino que realmente es un Dios permanente, un Dios con nosotros? Este Dios con nosotros, y para redondear y darle como la vía al hermano siguiente para el próximo encuentro, este giro este giro no, más bien es esta línea conductora que que nos debería llevar del encuentro con el Evangelio sería: listo, yo he tenido un proceso histórico, un proceso de encuentro, un proceso de reencuentro. Cuando hablo de reencuentro es un reencuentro con el Evangelio, con la palabra, con el Cristo vivo, con el Cristo que me eriza la piel, con el Cristo que me hace despertar muchos dones para encontrarme con nosotros. Ahora es el Cristo que yo voy a proclamar, el Cristo que por la infusión del Espíritu Santo me inspira divinamente a proclamarlo, con palabras, con gestos, con música, con talento, con una risa, con una lágrima. Y allí es donde comienzo a contemplar, aun si bien a un Dios con nosotros, comenzamos a contemplar a ese Dios que nos ha regalado un don tan preciado que es el hermano.
Y aquí comienza otra trascendencia que, si bien viene inspirada del Evangelio. ¿Y por qué hago énfasis a esto, mis queridos hermanos, hermanas, jóvenes, no tan jóvenes? ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Y es que para nosotros el Evangelio es una forma de vida. Y es la forma de vida que optó San Francisco tomar para sí, pero abrazándola a él. Muchos en ese mismo apasionamiento, otros se animaron a vivirla. Que ojalá nosotros, viviendo conscientemente una fe, sabiendo que hay un Dios que permea todo, que nos llena completamente, que nos apasiona y nos hace vibrar, no se quede aquí un Dios encerrado, sino que realmente sea un Dios con nosotros. Cuando hablo de un Dios con nosotros, no es para mí solo, sino que realmente tengamos una capacidad de reorientar esa luz, que seamos unos faros que siempre proyectan no su propia luz, sino la luz que atraviesa sobre ti. Y es la luz de Cristo, que anima a otros tantos en cuanto a lo que tú has presentado. Hoy se nos ha abierto esta puerta. Hoy tenemos a un San Francisco o un Francisco que siente, que vive, que tiene una historia y que por medio de esa historia vislumbra a un Dios, vislumbra a un compañero de camino, y creo que ha sido el mejor. Encuentra a ese Cristo. Ahora, ¿qué tan Francisco soy hoy? ¿Qué tan compenetrado estoy con el Evangelio? No solo con la palabra escrita, y lo resalto, sino con lo que ella nos indica. ¿Qué tanto cuanto hago habla de ese Evangelio? ¿Qué tanto mis relaciones hablan de ese Evangelio? ¿Qué tanto mi vida comunitaria habla de todos vosotros sois hermanos? ¿Qué tanto, óigalo bien, qué tanto estoy posibilitado por la gracia de Dios de trabajar mancomunadamente con esa gracia, de seguir avanzando por la vida sabiendo que tengo un hermano, el Cristo, que me anima a encontrarme con otros, a vislumbrar aquello que llamamos ser cristianos? Ocasión, sin duda alguna, de expresarnos tal cual dice San Francisco de Asís. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo más anhelo. Esto es lo que profundamente en mi ser quiero vivir. Ir de camino. Ir al encuentro. Pero en todas esas direcciones, siempre tener presente que no voy yo solo, sino va el Cristo que vive en mí. Una relación compenetrante, una relación de total dependencia, que seamos realmente dependientes del amor de Cristo. Suele pasar que nosotros decimos, es que si Dios quiere, es que si Dios quiere, y es que si Dios quiere, y espérate, y el hecho de que Dios te haya dado una vida que Dios quiere contigo. Ahora, ¿tú quieres con Él? ¿Tú quieres trabajar con Él? ¿Tú quieres desgastarte tal cual como lo has leído, tal cual como lo has vislumbrado? A un Cristo que se entrega todo por el todo, un Cristo que está siempre de camino, un Cristo que está con el que necesita.
No nos victimicemos, sobre todo en esta parte. El Evangelio nos hace comprender que, como Francisco, y aquí va otra idea, como Francisco deberíamos ser otros Cristos, no configurándonos de vivir históricamente como él. Error. Eres otro Cristo en tanto tienes la posibilidad de compenetrarte con su palabra, con sus enseñanzas, no como una idea, sino como una persona viva, que lo que hace es invitarnos a amarnos, a ser feliz, pero ese amarnos y a ser feliz es siempre puesto en pro del otro. Francisco y el Cristo, encuentro de amor, encuentro de camino, encuentro apasionado, que a muchos nos anima a seguir, a avanzar, a trascender con nuestra vida, a ser verdaderamente administradores de una vida que se nos ha dado. Querido hermano, querida hermana, date la ocasión para repensar, date la ocasión en este instante de decirte qué he hecho con lo que yo he llamado ser cristiano. ¿Qué he hecho yo hoy, Fray Rafael, como cristiano y como franciscano? ¿A qué me invita el Evangelio con el cual Francisco de Asís se encontró y que hoy por hoy lo tengo yo? ¿Cuál es la trascendencia? ¿Cuál es ese primer paso o cuál es el paso que debo dar yo para vivir esto que tanto anhelo, que tanto deseo, que tanto despierta en mí esa ansia de conocerle? Que sea ocasión propicia para ti, para mí, en sentir a este Dios con nosotros, a ese evangelio viviente, que hoy tú y yo seamos capaces de decir: hoy soy evangelio viviente en tanto me relaciono con los demás, en tanto llevo una vida congruente con el encuentro con la palabra, no solo con los ritos, sino con la palabra encarnada. Que todo vaya trascendiendo, que todo vaya cuajando, que todo vaya cogiendo sustancia, que todo realmente nos lleve a nosotros a hacer eso, evangelio viviente. Señor Jesús, a través de tu palabra y a través de este siervo tuyo, San Francisco de Asís, permítenos no solo acrecentar la fe, no solo atenerte a ti como una palabra, sino que ella se manifieste en nosotros tal cual es, como una persona, como alguien que camina con nosotros para sentir grandemente a ese Dios con nosotros. Francisco de Asís, hermano mío, hermano pobre, hermano alegre, hermano contemplativo, ayúdanos siempre a valorar los esfuerzos de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, y que tengamos siempre la capacidad de compenetrarnos con aquel a quien tú nos indicas, a Jesús, pobre, crucificado y resucitado. Amén. Hermano, permítame felicitarlo y darle mi aplauso virtual. Sé que todos los que hemos estado en sintonía con esta hermosa reflexión que nos ha compartido, hemos estado atentos para meditar y cuestionarnos, preguntarnos en cómo estamos actuando frente al encuentro con el Evangelio y frente al encuentro también con nuestros hermanos. Cabe resaltar, usted nos decía que contemplar el Evangelio no debe quedarse simplemente en palabras para afuera.
porque el encontrarnos con el Evangelio exige acercarnos a la palabra, pero con el corazón dispuesto a amar, con un corazón dispuesto a perdonar y hacerlo vida a nuestros semejantes. También nos recordaba una reflexión muy bonita, muy importante, que el encuentro con el Evangelio nos lleva a acercarnos a nuestros semejantes, a reconocer que en cada persona está la presencia de Jesús y que es importante valorarlo, amarlo, conocerlo y quererlo. También usted nos daba unas prácticas que hay que tener en cuenta para vivir un evangelio viviente como lo hizo San Francisco de Asís. Es importante que en esta práctica espiritual y vivificante tengamos en cuenta estos valores y que aprendamos lo más importante a conocer, a interactuar a tomar conciencia, a enamorarnos, a compenetrarnos de todo lo que nos invita el Evangelio, para llevarlo también a nuestra práctica de nuestra vida. Usted nos decía que todo eso, el Evangelio nos invita realmente a ser personas realmente seguidoras espirituales de Jesús. Algo que nos recordaba que Francisco nos hace sentir, nos hace apasionarnos por el Evangelio, en este caso en un Dios que se encarna, que se hace vida, que se hace felicidad para toda la creación entera y que es necesario que nosotros con espíritu de recogimiento, con espíritu de contemplación y adoración, podamos valorar este encuentro que nos lleva al encuentro con la palabra de Dios, porque sabemos que al recorrer todo este camino, Jesús es el que camina con nosotros. Hermano, pienso que nuestra vocación tiene pues una gran tarea desde el anuncio del Evangelio, pues nuestra misión es hacer de la iglesia una casa para todos, una iglesia evangelizadora, una iglesia vivificante y transformadora. Hermano Rafael, nuestra gratitud a usted por acompañarnos en esta hora de la noche y ayudarnos a afianzar y valorar más nuestra espiritualidad franciscana. Cuente con nuestra oración y también ojalá sigamos teniendo la oportunidad de tenerlo nuevamente con nosotros. A usted queremos pedirle que nos regale su bendición para finalizar este encuentro fraterno. Bueno, muchísimas gracias por este espacio de reflexión, de oración, de compenetración, como lo decía la hermana. Un momento que valoro muchísimo porque si bien en todo este tiempo es tiempo propicio para acrecentar realmente lo que somos como religiosos, como cristianos, como personas, y que sea momento también propicio para sentirnos acompañados por ese Dios y recibamos la bendición de nuestro Padre Celestial, que siempre nos bendice y nos mira con misericordia, con amor y con bondad. Y que a través de las oraciones del mismo San Francisco sintamos la presencia de un Dios con nosotros. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Y que la bendición del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos acompañe hoy, mañana y siempre. Que Dios nos bendiga
nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano. Y también gracias a todos los que se encuentran conectados con nosotros. Deseamos que la bendición del Señor, la protección de la Santísima Virgen María los acompañe. Los invitamos a todos y a todas a participar el día de mañana. Quien nos orientará, nos acompañará el hermano Darío José Mercado con el tema el encuentro con los hermanos. No fallen, conéctate con nosotros. Que les deseamos que pasen una santa y una feliz noche. Finalizamos también con la canción de nuestros jóvenes adoradores del Santuario Eucarístico de Maridías, el grupo Magnífica. La hora de la transmisión para mañana será a las 12:30, 2:30 de la tarde. Muchas gracias y una feliz noche. María, tú, Nuestra Señora María, intercesora María, tú, Nuestra Señora, la gracia viva, Dios contigo, en la elegida, Hijo Jesucristo, te consagró para universal, María, intercesora, María, Nuestra Señora, María, intercesora, María, Nuestra Señora. Intercesora María, Nuestra Señora María, intercesora María, Nuestra Señora, Santa, Santa María, Madre de Dios, Madre de hombre, fortaleza, ejemplo vivo, perseverancia en Jesús, María, intercesora, María, Nuestra Señora, María, intercesora, María, Nuestra Señora. Yo no sé si puede hablar, pero yo quiero darle las gracias por esa entonación de ustedes, de acercarme a su cultura y de verdad que es muy agradable al oído